Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar compartiendo la palabra en esta jornada y antes de comenzar vamos a dar inicio a través de una oración. Vamos a poner, Señor, delante de la presencia del Señor esta palabra que queremos compartir. Así que, Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía y en esta tarde, Señor, en esta noche, la soltamos, Señor, para que ella pueda impactar en la vida de las personas que la puedan escuchar, Señor. Bendecí a aquellas personas que están siguiendo la transmisión en este momento, Señor, y que todo lo que compartamos en esta jornada, Señor, sea solamente para glorificarte en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, habíamos compartido en las placas, en el anuncio de la prédica que íbamos a compartir hoy día, un título, y ese título es Sígueme. Y el texto bíblico está en el libro de Lucas 14, verso 27, y tiene que ver con esto. La Escritura dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. También la podemos encontrar la misma palabra en otros libros. Y en particular, ¿qué quiere decir esta palabra? Yo la dividí en tres partes. Dice que el que no lleva su cruz, y acá encontramos la primera parte. ¿Qué es esa cruz para nosotros? La segunda división habla acerca de ir en pos de Él. Y el tercer punto habla de que no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, tomar la cruz significa estar dispuesto a morir para poder seguir a Jesús. Pero no es un morir literal, no es un morir quizás físico, sino que tiene que ver con nuestra renuncia a nuestras propias cosas. Morir a mí mismo es un llamado de entrega absoluta, de una entrega de mi persona hacia la persona de Jesús. Morir a mí mismo es cada vez que yo entregue esas áreas de mi vida donde yo tenía el control a mi Señor, a mi Salvador. La Escritura dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Y muchas veces las personas interpretan a la cruz como una carga, como algo que tenemos que sobrellevar toda la vida. Pero no se trata de eso. Alguna situación difícil que toca vivir, alguna enfermedad, la gente la interpreta como si fuese una carga. Pero en realidad la cruz que lleva a Jesús hacia el Gólgota, para nosotros va a ser el lugar de la expiación, el lugar del favor hacia nosotros, el lugar de la gracia, de la misericordia y del perdón para que nosotros podamos alcanzar salvación. 2000 años después de todo esto que compartimos, nosotros, los hijos de Dios, vemos a la cruz como justamente ese símbolo, ese lugar donde el Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Ya no es una carga, porque la carga la llevó Él. Él ocupó el lugar para nosotros. Esto me catapulta, me lleva a seguir a Cristo. No por lo que Él me pueda dar solamente, sino por Él mismo. El apóstol Pablo en mucho decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuánto tenemos para aprender de Jesús? Pero para eso lo tenemos que conocer, lo tenemos que seguir, tenemos que andar su camino, tenemos que tener las vivencias y tenemos que hacer caso a la voluntad del Padre a través del Hijo. Entonces la Escritura continúa diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, sin embargo pierde o se destruye a sí mismo? Esto está en Lucas 9, 24, 25. A pesar de que este llamado es duro, nuestra recompensa es inigualable, porque esa recompensa está en los cielos. Y seguir a Jesús es fácil cuando las cosas salen bien y nuestra fe se pone a prueba en las dificultades. Y es allí donde se pone de manifiesto si realmente vamos a seguir a Jesús. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, tenemos que seguir a Jesús.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Lo dice el Señor en Juan 16:33. Y de alguna manera lo que estamos entendiendo es que Él nos está diciendo, nos está advirtiendo que vamos a tener aflicción, que vamos a pasar dificultad, que vamos a tener prueba, pero que confiemos en Él. Confiar es tener fe, fe. Y es este el tiempo en el cual nuestra fe se tiene que acrecentar. Los seguidores de Jesús en este tiempo más que nunca tienen que tener una fe acrecentada. Tenemos el privilegio de ser la iglesia en este último tiempo, donde los postreros serán los primeros, donde nosotros como hijos de Dios se nos va a ser encomendado el predicar el Evangelio en este tiempo para que los últimos puedan alcanzar la salvación y juntos con ellos poder estar delante de nuestro Señor. El discípulo, el ser de Cristo, tiene por connotación el sacrificio. ¿Y qué tenemos que sacrificar? Sacrificar algunas cosas que amamos, que idolatramos muchas veces. Dejar de lado eso para poder seguir a nuestro Señor. En Lucas 9:57 al 62 dice la Escritura que tres personas parecían estar dispuestas a seguir a Jesús. Pero cuando Jesús les preguntó, cuando Jesús fue más al fondo con la cuestión que les decía, su compromiso comenzó a desinflarse, su compromiso comenzó a menguar y lo que al principio parecía un compromiso firme se terminó desdibujando en esa conversación que tenían con el Señor. Entonces en Mateo 8:18 al 22 dice la Escritura, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a esto? Porque esto es seguir a Jesús. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Estás dispuesto a esto? Esto es también seguir a Cristo. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. A lo que el Señor le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. ¿Estás dispuesto a esto? Hay un himno que generalmente cantamos acá en la iglesia que se llama He decidido seguir a Cristo. Cuando escuchaba esa canción, recordaba la historia que antecedía a ese himno. Y la historia, un poco para parafrasear, tenía este contenido, tenía esta connotación. Esta historia proviene de un movimiento de misioneros en Gales hace más de 150 años, de los cuales uno de ellos pudo llegar a un lugar en la India, en una tribu, en una aldea, donde aquel lugar ellos conocían o eran conocidos por salvajes, por reducidores de cabeza, y llega la palabra del Señor a través de los misioneros a aquel lugar. Y una familia en particular de esa tribu, que resistió mucho el Evangelio, son alcanzados para el Señor, son alcanzados para Cristo. Y esa familia decide seguir a Cristo. Enterado de esta situación, el jefe de la aldea, el jefe de la tribu, amenazó a esta familia, amenazó al hombre, amenazó a la mujer, a sus hijos, que lo iba a matar si no se volvían atrás y renunciaban a su fe. Y ellos, muy firmes con su convicción, con lo que habían creído, ellos habían decidido seguir a Cristo. Y no había nada que los iba a volver a hacer atrás. Entonces esa amenaza se transformó en realidad. Los hijos fueron muertos, la esposa fue muerta y finalmente este hombre, que no renunció a Cristo, también fue muerto. Pero mientras se los mataba, ellos una y otra vez decían, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz adelante, el mundo atrás. Pero esta historia no termina acá. Esa decisión, ese seguir a Cristo tuvo una connotación muy particular. Ese jefe de la tribu que asesinó a esa familia no podía entender
porque para él era locura, no podía entender lo que había hecho esta gente, de no renunciar a una fe sobre una persona que había estado acá en la tierra hace más de 2000 años. Increíblemente, en algún momento él decidió y expresó el hecho de querer conocer a esa persona por la cual esta familia había muerto. Finalmente la historia termina diciendo, una historia real, que ese jefe de la tribu ese día fue visitado por el Espíritu Santo y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y él mismo fue el que evangelizó a toda esa aldea. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, es una decisión de vida que todos y cada uno de nosotros debemos tomar para poder compartir el mensaje de salvación, para poder decir yo soy de Cristo, le pertenezco a Él. Y es muy importante poder entender que decididamente nosotros tomamos esta palabra para no solamente fortalecernos en este tiempo, sino para poder compartirlas con otros. No podemos conocer todo esto y quedarnos callados. Es el tiempo en el cual de alguna manera podemos entender que son los tiempos finales y en este tiempo más que nunca tenemos que compartir el Evangelio para salvación de las personas. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, me recuerda lo que dice Filipenses 1:21, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, ¿qué es seguir a Cristo? Seguir a Cristo, hermano, hermana, es creerle a Él, es apoyarse en Él, es asentar mi vida en Él, es tener fe en el Señor Jesucristo, que va a ser el principio del Evangelio, el principio de mi salvación. También es una decisión de vida. En lo particular creo que como cristiano o como cristianos es la mayor decisión de nuestra vida, porque cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, automáticamente pasamos de muerte a vida. Y Él dice que no solamente es una vida común, sino que va a ser una vida en abundancia. Cuando yo conocía al Señor, tenía dos opciones. Cuando lo acepté a Él, tenía dos opciones. Cuando Él se presentó delante de mí, tenía dos opciones. Lo podía rechazar o lo podía abrazar y tomar para mi vida. Si estoy en este lugar es porque elegí esa opción. Acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y es la invitación que quiero hacerte en este día. Que puedas abrir tu corazón, que puedas permitir que Él pueda ordenar todo lo que quizás ha estado desordenado en este tiempo. El mensaje es un mensaje conciliador. Él es el intermediador entre nosotros y Dios. Y la tarea de nosotros que compartimos la palabra es reconciliar al mundo con Dios. Y lo vamos a hacer a través de Jesucristo. ¿Cómo no seguirlo, si Él me dio la vida? ¿Cómo no seguirlo si Él me salvó? ¿Cómo no seguirlo si Él entregó su vida por mí? Antes de terminar, quiero compartirles una historia que está en Lucas 5, 27 al 32, y también tiene que ver con una decisión. La historia es de una persona que en algún momento tuvo que tomar una decisión. Y a diferencia de estos otros tres que compartíamos antes, que fueron menguando eso de seguir a Cristo y se fueron quedando o excusándose, esta persona tuvo una decisión automática. Pero acá pasó algo muy particular. Jesús observó algo particular sobre esa persona. Yo creo que algo cautivó la atención de esa persona, algo vio en esa persona y se acercó a él y le dijo una sola palabra. Le dijo, sígueme. Fue todo cuanto le dijo. Y esta persona no puso excusas, esta persona no puso algo en el medio, no se acordó de alguna cuestión que tenía que hacer, solamente lo siguió. Y la lectura está en Lucas 5, capítulo 27 al 32, y dice, en aquel tiempo Jesús vio a un publicano llamado Leví, Carlos, María, Esther, Roberto, Pablo, cualquiera de nosotros. Y esa persona estaba sentada al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. No hubo nada que decir. Dejó todo, se levantó y lo siguió.
Luego dice la Escritura, Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de otros publicanos. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos criticándolo, ¿cómo es que comes y bebes con publicanos y pecadores? A lo que Jesús respondió, y yo creo que quitó toda duda en ese espacio, en ese momento. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Y allí estaba Leví. Y allí, en el corazón y en la mente de Jesús, estábamos nosotros. El llamado a seguir el camino de Jesús conlleva compromiso y confianza. En este caso, Leví, un hombre considerado como marginado en aquella sociedad, responde totalmente e íntegramente al llamado de Jesús. Jesús dijo, sígueme, y Leví lo siguió. Entonces, ¿cómo esto es posible? Quizás porque Jesús, al pronunciar el nombre de Leví, lo dijo con compasión, lo dijo con perdón, lo dijo con humildad, lo dijo con libertad. Porque cuando Leví es llamado con amor, él responde con amor. Jesús observó a Leví allí sentado en la oficina de cobro de impuestos. ¿Pero qué habrá visto en esa persona? Ahora trasladándonos nosotros, ¿con qué frecuencia vemos a personas que están apagadas, que están perdidas, que están sin un rumbo, sin un horizonte y están necesitando una palabra de ánimo? Y aquellos que necesitan, en vez de ser juzgados, necesitan ser sanados por una palabra. O un oído atento que los escuche, o una sonrisa que los inspire, o solamente unas palabras de aliento. Cuando Jesús salió en mi encuentro lo hizo de esa manera, con una palabra de esperanza, con su misericordia puesta sobre mi vida y principalmente con perdón y con amor. Ahora cada día que comienza con sus misericordias y cada día que termina sabiendo que yo voy a ir a descansar, que Él me va a permitir descansar. Y por si fuera esto poco, el Señor permanentemente nos da palabras de ánimo. Él es nuestro consolador. Él nos levanta con alas de águila, dice su palabra. Él nos fortalece. Y como dice la Escritura, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la desazón, Él se presenta y dice, no teman, yo soy. Así como vos y yo hemos decidido a Cristo, hemos decidido seguirlo a Él. Hay muchas personas en este momento que están perdidas y que están sin rumbo. Recuerdo el texto del hijo pródigo, el momento del quiebre en el cual él decide volver a su casa. Está comiendo el alimento de los cerdos que están ahí. Estaba con hambre y de alguna manera él recordó lo que tenía en su casa. Seguramente muchos van a volver a casa. Es el tiempo de volver a casa. Es nuestra temporada. Es el tiempo de los redimidos de Jehová. Y el Señor nos espera. Nos espera con una palabra de aliento en medio de la dificultad, una palabra de fe en medio de la dificultad. Y es por eso que seguimos a Cristo. Romanos 1, 16, en NBI dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y ahí estamos nosotros. Hermano, hermana, este mensaje te invita a seguir a Cristo, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que puedan tener, y de negarnos a nosotros mismos, mi ego, mi razón, mis propias fuerzas, porque cuando terminan mis fuerzas es donde Él comienza a actuar soberanamente sobre nuestras vidas. Hasta acá el mensaje, espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a terminar orando y después vamos a hacer algunos anuncios, pero si estás del otro lado escuchando este mensaje y todavía no has aceptado a Cristo, te invito a que en este día lo puedas hacer, que puedas entregar tu vida a Él y que Él
va a hacer los planes que ha preparado para vos de antemano. Señor amado, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no va a volver vacía, Señor, y va a hacer todo aquello para lo cual vos la destinaste a hacer, Señor. Señor, te damos gracias, Padre amado. Y en esta noche, Señor, exaltamos tu nombre. Toda la gloria, todo el honor, Señor, sea a ti. Si estás del otro lado, querido oyente, te invito a que puedas hacer esta oración si no la has hecho. Y esta oración tiene que ver con invitar a Jesús a tu vida. Si estás ahí, te invito a hacerlo. Señor Jesús, te pido en este día que aceptes, Señor, el escribir mi nombre en el libro de la vida. Yo en esta noche quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador, Señor. Quiero pertenecerte, quiero ser tu hijo. Quiero que perdones mis pecados, Señor. Y que, Señor, mi vida tenga el perfume, tenga el color que vos quieres que tenga. Ya no quiero vivir yo, sino que quiero que Cristo viva en mí. Te acepto en esta noche como mi suficiente Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y los saludo con la paz del Señor, dándole gracias a Él por esta posibilidad. Que Dios los bendiga.